que me están escuchando adecuadamente por allá. Si no, ya me enteraré, me van a decir. Vamos a hablar rápidamente porque el tema es muy, pero muy largo y complejo. Lo primerito que vamos a decir es que voy a repetir lo que Nicolaus Steno hace más de 350 años dijo en uno de sus discursos en París, que básicamente, aunque están esperando que voy yo a decirles mucha información sobre el cerebro, su anatomía, sus funciones, seguramente voy a quedar muy corto. Tengo que hacer esa confesión pública. Vamos a hablar de lo que llamamos conciencia del universo, al cual llamamos cerebro humano, el único ente que conocemos en el universo, que conoce al universo mismo. Y este órgano capta y predice al mismo tiempo, procesa, filtra, guarda, aprende, modula, crea y percibe también de manera paralela. Entonces, voy muy rápidamente, prefiero tener más tiempo de preguntas, porque escuché algunas desde que terminó José Ramón y el doctor Daniel, y creo que van a tener muchas dudas cuando acabemos con esto. La idea de que el cerebro es el órgano que nos da todo nuestro ser y quehacer, no es nueva, viene posiblemente de hace 2500 años en la escuela pitagórica de medicina, en Crotona, y Alcmión, que fue el maestro como tal de Hipócrates, escribe Teofrastus sobre él, que Teofrastus fue el que le siguió a Aristóteles, ¿no? Y decía claramente que Albión concebía al cerebro como un órgano en donde toda la información del cuerpo llegaba a él y lo equilibraba, y que si estaba bien equilibrado, todo funcionaba como debería. Y su alumno Hipócrates tiene esta frase muy famosa dentro de su tratado sobre la enfermedad sagrada, que le puso enfermedad sagrada de manera sarcástica. Se estaba un poco burlando de aquellos que pensaban que las crisis convulsivas eran entes espirituales que se metían, ¿no?, a la persona y los agitaban. Y tiene esta frase que dice que se enteren, ¿no? Que se enteren los humanos que el cerebro, y solamente del cerebro, emergen todos nuestros placeres, alegrías, risas, miedos. Entonces, todas nuestras historietas y todo lo que viene con él lo crea o lo creamos gracias a que tenemos un cerebro específicamente como el que tenemos. Eh, entonces, vamos a hablar de este sistema. El sistema nervioso central básicamente está compuesto de dos grandes, digamos, subsistemas. Uno es el encéfalo y la otra es la médula espinal. Vamos a enfocarnos al encéfalo, y dentro del encéfalo vamos a enfocarnos específicamente a lo que llamamos cerebro propiamente dicho, o lo que es la corteza cerebral, que no es a lo mejor lo más importante, no es que no lo sea, pero por lo menos es lo más complejo y por lo tanto lo que más nos llama la atención. Entonces, vamos para mí lo más increíble es que no es tanto el proceso evolutivo de cientos de millones de años, posiblemente más, ¿no? Al parecer, hace como 3.500 millones de años ya había algo de vida en este planeta, y posiblemente alrededor de unos 700 millones de años atrás comenzaron los primeros bichos que después se convertirían en bichos mucho más complejos que nos darían la entrada a nosotros. Pero para mí, más que el proceso evolutivo, me impresiona mucho más en que en cuestión de unas cuantas semanas, de una sola célula, nos convirtamos en este organismo multicelular increíblemente complejo, increíblemente integrado, y además que es guiado y manipulado especialmente por este kilo y medio o poco menos de masa encefálica. Y eso es posiblemente lo que a mí más me impresiona de todo esto, más que cualquier otra cosa, esta velocidad de llegar a este grado de complejidad en cuestión de unos cuantos meses o años, si queremos ponerle. Pero para que nos demos una idea, para que nos demos una idea, más o menos alrededor de 1 millón de neuronas se generan más o menos en cada segundo, entre la semana 4 y la semana 24 intrauterina, que es cuando prácticamente el 98% de las neuronas se generan. El proceso de neurogénesis como tal inicial se dan estas 20 semanas, y en esas 20 semanas más o menos producimos alrededor de entre
160 y 200,000 millones de neuronas, de las cuales vamos a darles crank y muerte en los primeros 2-3 años de vida. Vamos a acabar con el 50 o 60% de las neuronas dentro de nuestro encéfalo para quedarnos con las mínimas que hagan el trabajo. Entonces tenemos esta parte sumamente importante en cuestión de desarrollo y evolución, ¿no? El Evo-Devo, ¿no? Ontogenia y filogenia, que es relativamente estable. Es decir, nuestro cerebro, básicamente cuando nacemos, ya trae una base de organización muy específica que le va a permitir justo realizar y darnos ciertas experiencias y procesos a todos los niveles que nunca terminan de sorprendernos. Somos lo más sorpresivo para nosotros mismos. Somos esos entes que se ven a sí mismos y nos parecemos increíbles. Nos parecemos tan increíbles que tenemos que inventarnos que hay algo más arriba de nosotros que nos hizo, porque no podemos entender que somos tan complejos e interesantes. Algunos, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con anatomía básica. Vamos a rápidamente enfocarnos en el sistema nervioso. El sistema periférico vamos a enfocarnos en el central, el periférico vamos a ignorarlo, y dentro del central decía vamos a enfocarnos en ese encéfalo, ese aparato grasoso, mantecoso, entre 1.300 a 1.500 gramos, cubierto por diferentes capas que lo van protegiendo y le dan dando nutrientes y las circunstancias adecuadas para mantenerse vivo. Vamos a tomar el encéfalo y vamos a dividirlo básicamente en dos grandes partes, que es la sustancia negra, que es la corteza, que es, ahorita hablaremos de ella, de 2-3 milímetros de espesor, donde están todos los cuerpos neuronales y después todos los axones que salen de ahí y conectan con otras regiones, a lo que llamamos sustancia blanca. Tenemos 2 hemisferios unidos entre sí, poco, ¿no? Más o menos a lo mejor un 5% de las neuronas se van a conectar, y son neuronas que están en la capa 3, ¿no? de la corteza. Tenemos 6 láminas, la lámina 3 es la que va a mandar axones hacia el otro hemisferio, pero solamente son el 5% de todas las neuronas, entonces nada más el 5% están como espejeando qué está haciendo el otro güey, ¿no? El otro hemisferio. Tenemos alrededor de 85,000 millones de neuronas si las medimos con un método específico, y tenemos alrededor de 120,000 millones si las medimos con otro método histológico. Entonces no estamos todavía de acuerdo inclusive de cuántas neuronas hay. No son 100,000 millones, eso sí está claro, o son menos o son más, ¿no? Pero va a depender de qué método utilicemos. Esos 2 hemisferios están divididos, ahorita veremos, en por lo menos 4 lóbulos. Algunos toman que hay un quinto lóbulo. Estos son los recubrimientos, nada más para que lo tengan ahí presente, ¿no? No me interesa meterme más en esto, es muy aburrido. Vamos a meternos en qué hace esto, ¿no? ¿Qué hace esta masa mantecosa de casi 1,5 kilos que nos permite sentirnos y que nos permite hacer todo lo que hacemos? Entonces, este es como el mapa típico. Ahorita vamos a destruirlo en el sentido de que no es que no sea verdad, ¿no? De todo lo que está aquí más o menos descrito, pero es demasiado, digamos, simplista. Aquí sí, para que vean, es un reduccionismo bastante poco real desde el punto de vista de cómo funciona este órgano. Iremos metiéndonos en esos recovecos y en esos procesos que utiliza para que realmente nos dé lo que experimentamos que somos. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los diferentes lóbulos para tener una foto general, ¿no? Vamos a empezar por el lóbulo más grande, ¿no? Cerca del 60% de la masa cortical se forma del lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a subdividirse en básicamente 2 regiones: las regiones motoras, ¿no?, incluyendo las premotoras, y la corteza prefrontal, o las cortezas que no son motoras, ¿no?, dentro del lóbulo frontal. Y la corteza prefrontal es posiblemente uno de esos regiones de nuestra corteza encefálica que más estudios han producido, que más información se habla al respecto. Básicamente no van a encontrar nada que no esté relacionado con el lóbulo prefrontal. Nada. O sea, van a encontrar cuestiones de procesos sensoperceptuales y como el lóbulo prefrontal, con lo que llamamos procesos top-down, ¿no?, de procesos de corteza más transmodal o multimodal, cómo esas cortezas van a influir en las cortezas primarias o unimodales, ¿no? Entonces va a estar involucrado en todos los procesos, desde sensopercepción, procesos como tal interoceptivos, emocionales y evidentemente cognitivos
de lenguaje y cosas más complejas hasta movimiento. Entonces, el lóbulo prefrontal es básicamente todo, y lo que más lo correlacionamos desde el punto de vista funcional, en la parte de neurocognición, son con funciones que llamamos funciones ejecutivas superiores, ¿no? Y las funciones ejecutivas superiores, básicamente vamos a tener memoria de trabajo o atención sostenida, ¿no? Procesos como tal de flexibilidad e inhibición de impulsos o de comportamiento, ¿no? El proceso como tal de toma de decisiones, el poder evaluar, ¿no? El poder controlar, decíamos, respuestas emocionales y de comportamiento. Eso es posiblemente lo que más define a este lóbulo, pero ya ahorita hablaremos en que en el cerebro no existen lugares que hagan cosas específicas, ¿no? Entonces el cerebro es posiblemente de esos órganos que, además de que es el órgano que más tiene células que lo hacen ser, ¿no? Después del sistema nervioso es el sistema dérmico, ¿no? La piel. Y ambos vienen del ectodermo, y por eso es el famoso chiste, bueno, no sé si es famoso, pero quiero yo hacerlo famoso, pero todos los humanos van buscando otro humano que tenga un buen ectodermo, que se vea bonito, ¿no? Que sea estético, la piel, ¿no? Y que sea como tal funcional, inteligente el sistema nervioso, ¿no? Entonces, el ectodermo es justamente la parte de nuestras primeras células madres, ¿no? Que van a producir los dos sistemas con mayores células, ¿no? Entonces, por mucho, ¿no? No hay comparación con ningún otro órgano y sistema, ¿no? Entonces, y tiene algo de importancia esto, ¿no? O sea, el número es importante cuando estamos hablando de sistemas complejos, como lo es nuestro organismo y específicamente el sistema nervioso. Les pongo esto porque acaba de literalmente publicarse hace un par de semanas, ¿no? O menos, creo que fue el 1 de mayo, el cumpleaños de Ramón y Cajal, creo que se publicó esta publicación, o por ahí. Y no, tal cual, la idea es muy simple, como el lóbulo prefrontal, especialmente el polo más rostral, el área 10 de Brodmann, ahorita veremos algo de eso, está involucrado en el proceso de poder imaginar cosas futuras, cosas que van a venir, ¿no? Imaginarte distintas posibilidades, ¿no? Y como el lóbulo prefrontal en general, ¿no? Entre el polo frontal y otras regiones prefrontales y temporales, logramos justamente tener esta capacidad de poder imaginar y futurísticamente otras opciones, ¿no? O distintas opciones. Entonces, les recomiendo esta publicación. Soy de esos que soy un poco adicto a estar leyendo y leyendo y leyendo. Esta publicación salió hace poco más de un año. Es una publicación especial, es una edición especial de la revista de neuropsicofarmacología de Nature. Y creo que son 20 o 22 artículos de revisión solamente del lóbulo prefrontal, ¿no? Desde cuestiones filogenéticas, ontogénicas, desarrollo, patología, lo que quieran, hay de todo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esta para los que estén más interesados en el tema. Entonces, no vamos a meternos más en el lóbulo frontal, ni en sus divisiones prefrontales. Lo más importante es mencionar que es posiblemente uno de los lóbulos que más relaciones tienen o correlaciones tienen con distintas funciones. Es de los lugares que más han crecido, ¿no? En el humano en comparación con otros simios. No es el único, tenemos regiones tanto del frontal como del temporal como del parietal, que claramente han crecido, mientras que se han disminuido algunas regiones del occipital y especialmente algunas regiones límbicas en cuestión de procesos olfativos, ¿no? Entonces perdimos un poco de senso-percepción y ganamos en cortezas multimodales. Entonces, tal cual intercambiamos en el proceso evolutivo cortezas unimodales o primarias con cortezas asociativas y multimodales. No solamente en cuestión de regiones, también cambiamos en cuestión de la organización y la complejidad de la corteza que ahorita iremos viendo. Evidentemente tenemos la parte motora, y aquí vamos a cambiar al lóbulo parietal. Entonces tenemos lo que llamamos los giros centrales o pericentrales alrededor del giro central, o el giro históricamente conocido de Rolando. Y tenemos justamente estos mapas, ¿no? Sensoriales y motoras en las cortezas primarias motoras y sensoriales, y cómo está perfectamente bien organizado cada una de esas pequeñas subregiones de la corteza motora y sensorial, unida a las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Ese homúnculo. Homúnculo significa, la terminación ulo en latín significa pequeño, hito, ¿no? Es como el cerebelo, el elo es cerebrito, ¿no? Homúnculo es tal cual hombrecito. Entonces tenemos este hombrecito dentro de nuestra corteza, perfectamente bien organizado. Disculpe, vengo saliendo de
una gripa de esas que no supimos qué fue, pero no estuvo nada grave, pero seguimos con alguna tosecilla por ahí que sigue jodiendo, como tu mejor amigo, ¿no? El proceso como tal de ir mapeando esto comenzó a finales del siglo XIX, por ahí de 1860, 70, de 80, justamente con algunos alemanes, el famoso Flitschig and Hitz. Eran dos amigos, no eran caricaturas, ¿no? Hay muchos de estos parejas que en la historia de la neurociencia, por lo menos, no conozco otras muchas cosas, pero que ven así como en parejas, ¿no? Entonces, estos tipos se la pasaron por un buen rato alrededor de Europa con chimpancés, abrían cráneo, el chimpancé estaba vivo y hacían pequeñas como tal estimulaciones eléctricas directamente a corteza, ¿no? Para que se movieran los changuitos, ¿no? Como si fueran literalmente marionetas, ¿no? Y fueron justamente haciendo este proceso de mapear toda la corteza, pero se dieron cuenta que había muy poca parte de la corteza que hacía algo, ¿no? Es decir, movimiento. Y justamente llegaron a conclusiones extrañas como, el resto del cerebro no sirve para nada. Estas son las únicas regiones que dan algún tipo de experiencia, ¿no? Algún tipo de experiencia ya sea motora o sensorial, y todo lo demás no tenemos idea para qué demonios es, ¿no? O no es para nada, ¿no? Está ahí como, descansando y haciendo que esto funcione, pero no sabemos exactamente para qué funciona. Entonces, el lobo parietal básicamente es un lóbulo sensorial, tanto primario, ¿no? Con la corteza 1, 2 y 3 de Brodmann, y de asociación como tal sensorial. Entonces, se considera que el parietal es la corteza o la región cortical que por excelencia asocia información que entra por los sentidos, que entra desde afuera. Entonces, las predicciones que está haciendo el cerebro de la información externa, que llamamos sensopercepción, se asocian como tal de manera más compleja en el parietal. También les pongo esta pequeña... déjenme ver, porque al parecer, no sé si me están hablando como si me hubieran perdido. Tienen problemas de conexión. A ver, déjenme ver. ¿Alguien más tiene problemas de conexión conmigo? Déjenme abrir por aquí. Joserra, dime. Déjenme poner aquí silencio. Aquí continuamos entonces. Hecho, Joserra. Le dije que sí que puede cultivar eso. Ok. Entonces, ok, sí, aquí yo sigo continuando y aquí seguiré. Ahora sí, ya regresamos, Raza. Le puse muy porque me estaban diciendo que había algún tipo de error de conexión, pero que yo siga. Entonces, aquí seguiré. Vamos a... del, del parietal, les pongo esta publicación también bastante reciente que justamente habla de cómo estimulando diferentes regiones del parietal nos da la sensación como tal de movimiento. Inclusive mencionan los autores que si la estimulación es suficientemente fuerte o duradera, la persona narra que ya movió su pierna, por ejemplo, ¿no? O sea, están estimulando parietal, que evidentemente el parietal no tiene conexión directa con músculos, pero la sensación como tal del paciente es, estoy moviendo mi brazo, ¿no? A veces solamente te da la sensación de que quieres moverlo, y si es suficientemente fuerte la información, el paciente, son pacientes que van a ir a cirugía y en el proceso de cirugía de epilepsia empezamos a hacer este tipo de estimulaciones para justamente tener un poquito mejor mapeado toda la corteza. Y si es suficientemente fuerte como tal el estímulo, el paciente literalmente piensa, ¿no? Y está seguro, tiene la certeza de que movió el brazo, ¿no? Cuando evidentemente no movió nada, simplemente estaba estimulando la parte sensorial, ¿no? Entonces, esos son más ejemplos como más recientes para un poquito ampliar nuestra, digamos, maneras de ver las diferentes posibles funciones que tienen diferentes regiones. El temporal es posiblemente uno de esos lóbulos más complejos, igual que el frontal, con sus diferentes caras, ¿no? Lateral, mesial, ventral, donde hay muchísimas funciones involucradas. Posiblemente el prefrontal y el temporal en general son las dos lóbulos o las dos regiones, macroregiones como tal de la corteza, que más están involucrados en todo lo que hacemos. Eh, Evidentemente es altamente conocida porque hay regiones, hay estructuras más bien que llamamos límbicas y que están involucradas en procesos
tanto cognitivos de memoria, como procesos como tal de producción y valoración de emociones, comportamientos a lo mejor tanto primarios como complejos, con un valor, lo que llamamos que tengan relevancia, que tengan, que sean salientes, que sean relevantes para el organismo en general para sobrevivir. Entonces, es un lóbulo que tiene muchísimo que podemos ir hablando. Está también ahí la parte auditiva primaria, ¿no? Y finalmente el lóbulo occipital, ¿no? Que es más o menos el 10% de toda la corteza y que está involucrado casi únicamente en cuestiones visuales. Entonces, tiene otras funciones además de las visuales, pero claramente el 70-90% de sus funciones van a estar relacionadas con procesos como tal visuales de todo tipo, ¿no? En cuestión de movimiento, en cuestión de color, en cuestión de estructura, geometría, lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver con cuestiones visoespaciales, que tengan que ver con cuestiones en el espacio. Esto es el lóbulo occipital de manera simplificada. Después viene lo que algunos llaman o lóbulo o sistema límbico, ¿no? El primero que lo llamó así fue el gran Broca, ¿no? En 1870 y tantos. Ahorita a ver si tengo la diapositiva con la fecha exacta. Y le llamó el gran lóbulo límbico. Ahorita seguimos discutiendo cuáles son los componentes de este sistema. Ya no tomamos como un lóbulo, sabemos que no es una sola estructura, sino que son diferentes estructuras en diferentes regiones de todo el cerebro. De hecho, está digamos, bastante distribuido el sistema límbico, ¿no? Hay una parte límbica prácticamente de todos los lóbulos, ¿no? Hay una parte límbica del parietal, del frontal, del occipital, del temporal, y después hay estructuras subcorticales abajo de la corteza, algunos núcleos del tálamo, hipotálamo inclusive, que están involucrados dentro del sistemita, ¿no? Y que está directamente relacionado el sistema como tal límbico en funciones como tal relativamente básicas, pero no tan básicas para que sean autonómicas, aunque está íntimamente unido con el sistema autonómico a nivel cortical, ¿no? Entonces, digamos que es el sistema justamente que está en el límite, por eso se llama límbico, que está en el límite de las funciones más ejecutivas, más complejas, más elevadas, y las funciones más vegetativas, más simples, más autonómicas. Lo que está en medio es ese sistema límbico. PyPage es posiblemente el gran padre de este sistema, el que realmente lo pulió un poco más, nos dio un poquito más de información al respecto, y hasta la fecha tenemos ya prácticamente 80 años con el mismo sistemita y modelo de PyPage, aunque se ha ido actualizando con McLean y después inclusive LeDoux, y hay otra bola de Damasio y de estos tipos, digamos, más famosos que han hecho más popular el tema. Entonces, esta es más o menos parte del sistema límbico. Lo más importante posiblemente es la amígdala y el hipocampo, es lo que la gente más conoce. No es que no sean importantes, evidentemente son ambos dos regiones esenciales para diferentes procesos en cuestión de memoria, respuestas emocionales y cognición en general, ¿no? Y comportamiento también de manera básica, ¿no? Entonces, les recomiendo esta publicación, que ya lleva 10 años. Marco Catani tiene varias publicaciones de revisión, es un gran historiador también de neuro. Tiene 2, 3 libros muy interesantes al respecto, pero esta publicación con Delacqua y de Schotten justamente revisa el sistema límbico, lo divide en 3 grandes subsistemas del sistema límbico. No voy a pararme ahí, ¿no? Si tienen un poquito de dudas al respecto lo podemos hablar, pero básicamente tenemos 3 sistemas, unos más enfocados en cuestión de cognición de memoria específicamente, otros en cuestión más básica, emocional y olfativa, por ejemplo, y la parte dorsomedial que está conectada con el sistema de default, más una cuestión de atención, de auto-percepción, la parte de autoconciencia, ¿no? La parte de la mejor también social y empatía y demás. Entonces podemos tener como estas 3 subdivisiones de diferentes grandes procesos o sistemas límbicos, especialmente ligados con el hipocampo, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Lo típico es ver este tipo de fotos por ahí en la red, inclusive en clases, ¿no? Si algún maestro les pone este tipo de fotos en clase y les intenta enseñar que el cerebro funciona de esta manera, por favor, díganle que no. Así no funciona el cerebro no funciona en pedacitos, no funciona en regiones discretas que hacen cosas específicas. Simple y sencillamente eso ya no opera desde hace 30 años. Sabemos que eso no es cierto. Entonces, hay ciertas regiones que están más involucradas en ciertas funciones y tenemos inclusive ciertas funciones lateralizadas, ¿no? O sea, que están un poco más especializadas en ciertas funciones, pero difícilmente vamos a encontrar un lugar
en donde sea necesario y suficiente, ¿no? Dos propiedades específicas muy importantes para una función en específica. Puede haber algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, cortezas primarias, y aún en cortezas primarias encontramos algunas excepciones, ¿no? Pero son las cortezas a lo mejor más reducidas en su capacidad de función, ¿no? En su abanico como tal de probabilidades de funciones en las que están involucradas. Fuera de eso, si quitamos las cortezas primarias, que son aproximadamente el 15-20% de toda la corteza, el 80% de la corteza hace de todo. Entonces, hay ciertos circuitos que pueden estar mayormente involucrados en algunas funciones, pero nunca de manera absoluta, y nunca va a ser ni necesario ni suficiente que solamente uno de estos circuitos esté como tal funcional o activo para que nos dé algo en particular, ¿no? Entonces, tenemos que ver al sistemita como lo que es, ¿no? Un sistema de miles de millones de componentes que hacen docenas como tal de circuitos a lo mejor mayores, macrocircuitos, ¿no? Y que están todos constantemente trabajando, a veces en secuencia, a veces en paralelo, ¿no? Haciendo una bola de funciones, ¿no? Entonces aquí vamos a meternos un poquito más esas características ya más celulares, a nivel más más micro y a nivel más de la corteza, ¿no? Entonces tenemos que la sustancia negra, la corteza, ¿no? Tiene más o menos el 20% de todas las neuronas de todo el encéfalo. Entonces agarramos todo el encéfalo, esta chulada que está por acá, entonces, de todo el encéfalo, la corteza, que decíamos, es esa capita de 2 a 3 milímetros de espesor, ¿no? Imagínense tal cual, así como se agarran su camisa, ¿no? Y la arrugan, ¿no? Entonces, eso es el cerebro, ¿no? Eso es lo que está dentro. El cerebro es una capita de 2 a 3 milímetros de espesor que está doblada, está plegada dentro del cráneo, ¿no? Y hace surcos y giros. Entonces, la corteza, esos 2 a 3 milímetros de espesor, tiene aproximadamente solamente el 20% de todo el encéfalo. De hecho, la gran parte de las neuronas están en el cerebrito, en el cerebelo, ¿no? Es lo que más tiene como tal neuronas. Entonces, es solamente como el 7-8% del volumen, de todo el volumen es 8%, pero tiene cerca del 75-80% de todas las neuronas. Entonces, sin embargo, lo contrario sucede con la corteza. La corteza tiene el 20%, a lo mejor hasta un poco menos, de todas las neuronas, pero es el 80% de todo el volumen. Porque estamos tomando en cuenta la corteza y las salidas que tienen los axones de la corteza, que es la sustancia blanca, ¿no? Es decir, las conexiones entre la corteza y núcleos subcorticales. Entonces, tenemos más o menos esos 2-3 metros de espesor, más o menos en 2 metros cuadrados de área, aproximadamente, si alrededor como 50 centímetros de diámetro, ¿no? Más o menos para que se den una idea de cómo está los dos hemisferios, ¿no? Tienen más o menos eso y está plegado, hecho bola dentro de nuestro cráneo. Decíamos, podemos subdividir como tal la corteza por sus características, y ahorita veremos que fue lo que hizo en gran parte Brodmann y alumno de los Vogt, ¿no? Inclusive el gran Ramón y Cajal, ¿no? Que también para poner sus áreas de Brodmann justamente se fue enfocando en esto, ¿no? Se fue enfocando en qué características tiene la corteza para poder justamente ir desarrollando sus hipótesis de cómo funcionaba, ¿no? Entonces tenemos este 2% de toda nuestra masa corporal, ¿no? En nuestro cerebro, así es como decíamos, está más o menos repartido los diferentes números, ¿no? En cuestión de neuronas, cuántas neuronas hay, ¿no?, en todo el cerebro. Más o menos por cada neurona hay otra célula no neuronal, pero no en todos lugares son iguales, ¿no? Hay lugares en donde tenemos a lo mejor una neurona contra 3 células de la glía, ¿no? No neuronas, mientras que nosotros tenemos, como en el cerebelo, ¿no? Podemos tener 5 neuronas por una célula de la glía. Entonces podemos tener una variabilidad de proporción entre neuronas y células de la glía, que va variando dependiendo de la región que estamos observando, pero en general, si agarramos todo el encéfalo, más o menos por cada neurona hay una célula de la glía, ¿no? Entonces esta idea de que hay 10 veces más células de la glía es una total absoluta mentira. De hace mucho tiempo sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y hay que dejar de repetirlo, ¿no? Así como el típico mito de solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso es la cosa más asquerosa del mundo escuchar, ¿no? Entonces, el 2% como tal de nuestro cuerpo es nuestra masa encefálica. Sin embargo, consume el 20 o 25% de nuestras materias primas energéticas, glucosa y oxígeno. Entonces, es increíblemente caro como tal tener un cerebro. Algunos lo aprovechan, esa inversión cara que tenemos que hacer, otros no tanto, ¿no? Y pues bueno, los que no tanto nos hacen divertirnos a los que sí aprovechamos, ¿no? Entonces, síganos divirtiendo, por favor. No se cansen. Entonces, estas chuladas, ¿no?
que se conectan de manera muy específica, tienen una bola de reglas de cómo se van conectando y cómo van intercambiando información de manera electromagnética, utilizando en el 90-95% de las veces un componente químico. Tenemos 5-10% de neuronas que no utilizan un componente químico, es decir, no utilizan un neuromodulador, o un ion, ¿no? Para poder justamente generar la información electroquímica. Directamente pasan literalmente electrones, ¿no? De un lado a otro de la célula por túneles específicos, ¿no? Que llamamos gap junctions, ¿no? Uniones de gap, ¿no? Todos los en inglés, así que va a ser un poco a veces complicado ir traduciendo en vivo, ¿no? Entonces, pero se unen como tal en pequeños ramilletes, hacen estas pequeñas como comunidades, ¿no? Que vamos desde microcolumnas, y después mesocolumnas, después macrocolumnas, y después ya en regiones más grandes de la corteza. Entonces tenemos este proceso como tal escalar, ¿no? Que iremos viendo que es una de las reglas más típicas del cerebro y de la naturaleza en general, procesos escalares, ¿no? Cosas que se van repitiendo en diferentes escalas, lo que vamos a escalar, organización libre de escala o no dependiente de la escala. Es decir, no importa a qué nivel lo veas, van a ser más o menos las mismas reglas, ¿no? Y es lo que hace en gran parte el brócoli, ¿no? O sea, o los árboles, ¿no? Tienes un tronco y eso se divide en otros troncos, ¿no? Damos ramas, pero son otros troncos, ¿no? Digo, el tronco es tronco porque ya no tiene tronco hacia abajo, sino que tiene raíces, ¿no? Pero hacia arriba son otros tronquitos, ¿no? Entonces son tronquitos y tronquitos y tronquitos hasta que llegas al final, ¿no? Que ya son hojas, ¿no? Ya se perdió, se rompió la escala ahí, ¿no? Pero esos procesos suceden en muchas partes de la naturaleza, no es excepción del cerebro, y de hecho no es excepción prácticamente nada del sistema, de los sistemas vivos, ¿no? Eso es muy importante captarlo, porque nos ha respondido muchas dudas que teníamos anteriormente de cómo funcionaba esta fregadera. Aplicando ese tipo de modelos matemáticos desde el punto de vista escalar, nos ha respondido muchas cosas, entre otros modelos matemáticos que hemos estado utilizando en las últimas décadas, ¿no? Entonces, se organizan en estas columnas, ¿no? Tenemos esa corteza, estos son los 3 milímetros, ¿no? Que hablábamos, esos 2-3 milímetros de espesor, es lo que están viendo en pantalla. Esos 2-3 milímetros está dividido en 6 capas diferentes, cuando es neocorteza, lo que llamamos corteza eulaminar o granular. La eulaminar es que tiene una capa 4, le llamamos capa granular, porque son neuronas muy pequeñitas que parecen granos, ¿no? Parecen granitos de arena, ¿no? Entonces, vamos definiendo en gran parte el tipo de corteza basados en esta capa 4, ¿no? Si la capa 4 es muy densa, está muy bien definida, entonces digamos que es eulaminar, ¿no? 1 o 2, porque tenemos a lo mejor 2 subtipos de eulaminar, así que también definida está, y después tenemos cortezas que van perdiendo esa capa, y vamos llamándolas disgranulares o agranulares, ¿no? Las cortezas como tal, granulares, eulaminares, son las cortezas especialmente primarias, ¿no? Cortezas primarias sensoriales, ¿no? Visuales, somatosensoriales, auditivas. La motora es por excelencia la corteza agranular, no tiene capa 4, ¿no? Tiene una capa 5 muy grandota, con unas células piramidales gigantes, que llamamos células gigantes de Betz, ¿no? Que son las que finalmente van a mandar su axón hasta que se decursan para después salir el siguiente axón al músculo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite realmente tener un poquito más de un buen concepto de qué es la corteza y el cerebro y cómo está haciéndolo. Y ahorita vamos a meternos en cosas ligeramente más funcionales, aunque conceptuales, pero más funcionales. Esto es lo que hacía Brodmann. Lo que hacía Brodmann es justamente ver estos pedacitos, ¿no? De cada uno de la corteza, ¿no? Iba cortando, ¿no? Un pedacito de corteza, ¿no? Cortaba ese pedacito, lo veía al microscopio, veía sus características, ¿no? Cómo estaban las células organizadas en sus diferentes capas, y en cuanto iba cambiando, cuando ya cambiaba, decía, ok, aquí delimito y esta partecita es diferente a la siguiente. Y eso lo fue haciendo no solamente con cerebros humanos, sino con cerebros de muchas especies animales. Estuvo metido ahí varias décadas de su vida, dirigido por Oscar y Cecil Vogt, que eran sus jefes, ¿no? Y los jefes le dijeron, este es tu jale. Ellos también lo hicieron, aunque no lo crean, ellos hicieron su propio proceso, como que no confiaban mucho en Brodmann. Dijeron, este Cosquivia no nos va a dar lo que queremos. Entonces ellos utilizaron otras técnicas para hacer lo mismo, y tenemos mapas de Brodmann, mapas de Vogt, mapas de Von Economo, mapas de lo que quieran. Hay muchos mapas en ese sentido cortical. Y actualmente tenemos muchos nuevos, mucho mejores, ¿no? Que ya no son estos 40, 50 regiones por hemisferio, ¿no? De la corteza ya sabemos que más o menos tendremos a lo mejor entre 150 y 200 regiones. La podemos dividir hasta en 2000, ¿no? La hemos podido dividir hasta en 5000 regiones, pero ya sabemos que no nos da gran cosa. Entonces, alrededor de 150 a 200 regiones parece ser un buen número de regiones en las que podemos subdividir la corteza, que nos sirve para que es de cierta manera útil, ¿no? Para después hacer estos circuitos entre estas regiones. Y tenemos circuitos pequeñitos, microcircuitos, hasta macrocircuitos de todo el sistemita.
todo opera bajo las mismas reglas que ahorita iremos viendo, ¿no? Entonces, estos son como estos mapas más nuevos que podemos hacer con resonador magnético, ¿no? No tenemos que esperar a que muera el paciente, porque todos estos antes tenemos que esperar a que se muriera el paciente o matarlos, ¿no? No nos crean, nadie mataba a nadie. Bueno, no sabemos, ¿no? Hay de todo en esta vida, así que, pero la idea es que tenemos que esperar, ¿no? Hasta que se muriera y que encontrar como tal un cadáver para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Ahora no tenemos que esperar hasta tal cosa, ya tenemos resonadores de entre 7, 9 y hasta 11 teslas que nos permite poder ver como tal casi a nivel microscópico, por lo menos a nivel ya de laminar, ¿no? Que llamamos las láminas de la corteza, y poder hacer justamente unas mediciones cada vez más precisas sin tener que esperar a ver lo microscópico que se mueve. Pero lo esencial del cerebro, decíamos, no es este número, ¿no? Tan espeluznante de células, sino que están conectadas entre sí. Eso es lo que le da como tal el valor y todo lo que le permite hacer y lo que nos permite ser. Entonces la conectividad la podemos subdividir en muchos subtipos de conectividad. Básicamente la dividimos en 3 grandes ramas. En cuestión de correlaciones, podemos hacer correlaciones estructurales, literalmente, los axones que van de un lugar a otro. También tenemos conectividad que llamamos funcional, que son correlaciones de actividad, ¿no? En el tiempo, o sea, se activan al mismo tiempo, se activan sincrónicamente diferentes regiones. Y después tenemos lo que llamamos conectividad eficaz. La conectividad eficaz es una correlación en cuestión de causalidad. ¿Qué actividad en qué lugar causó otra actividad en otro lugar? Entonces, estas son como 3 maneras en que vamos midiendo correlaciones como tal de conectividad, correlaciones entre diferentes nodos, ¿no? De este circuito, ¿no? De este sistema complejo, y lo podemos hacer a nivel micro, pero lo podemos hacer a nivel macro. Entonces, el macro, ¿no? Los famosos son los fascículos, entonces las conexiones macroscópicas, las conexiones largas, grandotas, son estos fascículos, que decíamos más o menos el 95% de las conexiones son en el mismo hemisferio, solamente el 5% cruzan al siguiente hemisferio, y de esos, el 95% son intraterencefálicas, es decir, no bajan, no se van hacia núcleos como tal subcorticales. Entonces tienes que la gran mayoría de las conexiones de la corteza se quedan en corteza. Hay una pequeña minoría que se va al otro hemisferio, también cortical, ¿no? Y a núcleos, a grupos de neuronas que están por debajo de la corteza, núcleos subcorticales. Entonces, también por eso es uno de esos sistemas increíblemente atractivos, porque parece estar sumamente ensimismado. O sea, su gran comunicación es consigo mismo. Eso no quiere decir que los niveles más bajos, ¿no? O sea, núcleos como tal del tallo y núcleos subcorticales, y, o sea, tálamo y ganglios basales, no es que no son importantes, es posible que sean todavía más relevantes. Es decir, que hagan más cosas, ¿no? Que tengan más poder como tal de desgraciar al sistema y de cómo funciona, y eso lo vemos justamente por los daños, ¿no? O sea, tenemos un daño, ¿no? Muy pequeñito a lo mejor en tallo, y eso nos puede matar, y podemos tener varios de esos daños a nivel cortical y a veces no lo notamos, ¿no? Entonces, a nivel, en cuestión de tamaño, de poder, ¿no? Es más poderoso los núcleos subcorticales, tienen mucho más impacto si logramos como tal destruirlos, ¿no? O sea, si se destruye. Entonces, el conectoma humano es lo que vino, digamos, como a resolver todo este proceso, ¿no? Bueno, el cerebro sabemos que la esencia es cómo se conecta, ¿no? Y tenemos varias maneras digamos, medir estas correlaciones de conectividad. Vamos resolviendo esta gran pregunta, ¿no? Y es una gran pregunta. Comenzado este proyecto ya va por los 14 años, 2009, comenzó el conectoma humano. Hay cada vez más proyectos que unos van, digamos, compitiendo y otros van colaborando, pero cada vez tenemos mucho más información. No es como el gran proyecto, porque son como 1000 sujetos nada más, ¿no? La idea es que vaya creciendo, pero nos gustaría que fueran varios miles y miles, a lo mejor hasta cientos de miles, ¿no? De sujetos para poder tener, pero es muy complicado y es carísimo, ¿no? Entonces, estamos ante un órgano que es muy difícil de medir de muchas maneras, ¿no? Entonces, en los últimos más o menos 10 años, 13 años, hemos redescubierto como tal al encéfalo, de maneras que claramente cambiaron nuestra perspectiva y nuestra manera de verlo. Algunas sumamente novedosas, otras que a lo mejor ya llevaban literalmente un siglo y medio, ¿no? Por recordar a un tipo que se llama Hermann Helmholtz, ¿no? Un gran físico y médico. Fue tan buen físico y tan buen médico, o sea, era un biofísico de la verdad, ¿no? O sea, que le dio clases a Max Planck, ¿no?
a Hertz, ¿no? Tuvo grandes alumnos que después hicieron lo que hoy conocemos como física cuántica, ¿no? Entonces, Helmholtz tenía una bola de ideas que después redescubrimos hoy en día con métodos mucho más poderosos de análisis, ¿no? Entonces, podemos dividir todo este desmadre, o sea, todos estos, las 16,000, 19,000 millones de neuronas que están en la corteza, ¿no? Que se conectan básicamente todas con una, dos o tres neuronas más, porque lo más increíble es que si tú agarras cualquier neurona puede tener miles de conexiones, pero todas sus conexiones son con dos, ¿no? O sea, tienen digamos, núcleos o grupos como tal pequeñitos de amigos, ¿no? O sea, nada más se conectan con dos o tres, ¿no? Y después todas están conectadas con todas, justamente de una, dos o tres conexiones. La gran parte de las neuronas están conectadas con todas las demás, solamente con dos puntos, ¿no? O sea, con dos nodos para llegar a todas. Entonces, es un sistema increíblemente complejo, de muchos números, pero está increíblemente bien conectado desde el punto de vista económico. Es decir, no importa qué demonios hagas y dónde comiences, 2 neuronas después vas a llegar a todas las demás neuronas. Solamente conectándote con 2 neuronas más. Entonces, y estos son lo que llamamos justamente estos sistemas complejos, dinámicos, ¿no? En donde cosas relativamente simples en números, cuando los multiplicas, te hace algo increíblemente distinto, ¿no? Es como el péndulo, ¿no? Tienes un péndulo con una sola unión, ¿no? Y es increíblemente fácil predecir todo, ¿no? O sea, cuando me des un punto, la velocidad y el lugar del péndulo, puedo hacer todo lo demás sabiendo la resistencia, en qué medio está, puedo perfectamente predecir todo lo que va a pasar a ese péndulo. Nomás le pones otra más y tienes 2 péndulos y ya valiste madre. No hay manera de que predigas esa chingadera, ¿no? Entonces, hay cosas así de simples en cuestión de números que con un número más que le pongas ya cambia totalmente su dinamismo, el cómo se comporta y qué te da. Entonces, todo este gran número de neuronas y etcétera, lo podemos como tal, digamos, simplificar entre 7 y 10 circuitos básicos. No vamos a meternos en ellos, nada más es para que lo tengan como tal, que lo seguimos estudiando, o sea, lo seguimos tomando así en cuenta desde hace más de 10 años. Hay pequeñas variantes, dependiendo del autor, lo que quieran, pero más o menos tenemos alrededor de entre 12 y 15 circuitos básicos, ¿no? Y con eso estamos jugando ahorita para ver propiedades con qué están correlacionados en cuestión de habilidades en el sujeto sano y en los sujetos enfermos. Entonces, lo que buscamos es más o menos llegar a tener este modelo mucho más adecuado y más completo, sin tener que llegar a todas las conexiones, ¿no? Que tenemos, porque ya sabemos que a lo mejor el saber las trillones de conexiones que tiene el encéfalo a lo mejor no nos va a decir nada más, a lo mejor nos va a decir más información si lo vemos un poquito más a nivel meso o macro. Estamos todavía definiendo eso, ¿no? Y justamente estas ideas básicas que surgen de cómo se organiza y cómo funciona el cerebro, es que hay una gran relación entre evolución y desarrollo. O sea, son procesos como en paralelo. O sea, podemos ver casi la evolución en un proceso de desarrollo. O sea, lo que sucedió en cientos de millones de años lo podemos ver en unas cuantas semanas, ¿no? En cada uno de los sujetos que está desarrollándose, ¿no? Tiene una organización que es modular, ¿no? Y que es jerárquica. Es jerárquica y oligarca. Esto es bien importante. Porque también se repiten muchísimos sistemas biológicos, en que se organizan en módulos jerárquicos y oligarcas. Es decir, aquellos que tienen la jerarquía, aquellos que tienen mayor poder de manipular al resto del sistema, están conectados entre sí, que es lo que llamamos en economía el grupo de los ricos, ¿no? Los ricos están conectados más con los ricos que con todos los demás. Entonces, utilizamos una bola de modelos matemáticos que se utilizan para otras cosas y que vemos que también se replican en el cerebro. Y la manera más fácil de verlo es, sí, hace sentido, porque más bien lo que está hacia afuera, nuestro comportamiento externo, es un reflejo del comportamiento interno. No hay otra manera de verlo, es imposible que sea de otra manera. O sea, si no tienes cerebro, no hay comportamiento, no hay nada. O sea, simplemente se acaba, ¿no? Entonces, es un reflejo, ¿no? Y tenemos que ver todo nuestro comportamiento y todo lo que hacemos y experimentamos como un reflejo de lo que está dentro. De alguna manera, se está generando desde adentro. Y ahorita veremos justamente eso. Está conectado con un gradiente de similitud a no similitud, o cercanía a lejanía. O sea, entre más parecidos sean las neuronas, más se conectan entre sí. Y eso, hay una nueva regla, ¿no? Que surgió hace unos cuantos años, que es el tiempo, la conectividad cronológica. Es decir, dime cuándo naciste, dime en qué segundo naciste, ¿no? Fuiste de ese millón que nació en mi segundo. Entonces, si eres parte de ese millón que nació en mi segundo, o de esos varios millones que naciste en mi minuto, ¿no? Si nacimos al mismo tiempo, estamos hablando intrauterinamente, tenemos mucho más posibilidad de que nos mantengamos unidos el resto de la vida. Entonces, sabemos que la mitad va a morir, ¿no? Ustedes imagínense que
eh, son una neurona, ¿no? Y nacieron entre la semana 4 y la semana 24 intrauterina, ¿no? Y literalmente la mitad o más de los que con los que nacieron se van a morir muy pronto, ¿no? En los siguientes 2, 3 años como tal de vida. Los que queden, no importa a dónde migraron, porque surgiste de un lugar muy pequeñito en unos cuantos segundos y después vas a ir moviéndote. Pero ya si justamente naciste en el mismo momento, no importa dónde acabaste en el cerebro, ¿no? O sea, no importa en qué región acabaste de la corteza, van a estar unidos. Entonces, esa es una de las reglas más nuevas que tenemos, es dime cuándo naciste y te diré con quién estás conectado, ¿no? Y nos sirve mucho también para tener esta organización de cómo lo hace el cerebro, ¿no? O sea, cómo define, o sea, cómo las neuronas, qué bits informativos, literalmente, qué estímulos están presentes que hacen que te unas con unas y no con otras. ¿Estamos? Y muchas veces puede estar unida o estar pegadita a una ya en adulto, ¿no? Están dos neuronas pegadas y no están unidas, no tienen ninguna conexión. Y tienen mucho más conexión cada una de ellas con otras neuronas más lejanas. Y tienen cosas en común. Y una de esas cosas en común es, nacieron juntas. Entonces, nacieron en el mismo pinche pueblo y no importa que después llegaron, ¿no? A diversas partes del mundo, están en lugares opuestos, ¿no? Están en Japón y otro en Canadá, pero como nacieron juntas, literalmente se conocen desde la infancia, entonces permanecen unidas. Es el mismo proceso. Hay muchísimas características como tal que suceden en nuestro comportamiento, que suceden también a nivel escalar, a nivel neurológico, a nivel celular. ¿Vamos? Entonces, ahí nos llevamos a ese proceso dinámico fractal de una autoorganización como tal en este punto de criticalidad, ¿no? En donde está sumamente es fractal y complejo, ¿no? Entonces, no voy a meterme mucho en esto, y todo lo hace con un lenguaje bimodal. Todo lo hace nada más inhibiendo o excitando. No tiene otra manera de hacerlo. Solamente puede excitar o inhibir. Puede hacerlo de muchas maneras, pero solamente puede inhibir o excitar a la siguiente neurona, ¿no? Entonces tienen un modo bimodal de comunicar toda la información, y eso genera un sistema dinámico fractal de autoorganización critical, ¿no? O crítica, ¿no? Entonces, y lo hace con procesos, digamos, secuenciales y paralelos, ¿no? Hay una relación entre la estructura y la función, más o menos entre el 50 y 90%, es decir, las cosas que se parecen estructuralmente se parecen funcionalmente en un 50-90%, dependiendo de cómo estemos midiendo y qué estemos midiendo. Muy bien, y todo para qué, ¿no? Y todo para literalmente utilizar menos energía. Todo esto va con una única función, que es ser energéticamente económicos. Entonces, esa es la regla de la biología. La biología busca justamente adaptarse, hacer cambios, hacer un proceso predictivo, ¿no? Perdón, ahí está otra vez el amigo jodiendo. El predictivos como tal, de manera fractal, de una organización muy específica, jerárquica, modular, que justamente logre la mayor información posible, con la mayor certeza posible, pero con el mínimo consumo de energía. Ese es el fin, desde el punto de vista más celular y básico. Entonces, ya para terminar, porque ya sé que les di demasiada información y a lo mejor nada hizo sentido, es la idea. Si quedaron más confundidos de lo que empezaron, lo hice bien, porque ese es el cerebro, ¿no? O sea, es como querer entender al cerebro es literalmente querer entender todo lo que hemos hecho, deseado, inventado, o sea, todas nuestras historietas y todos nuestros deseos y nuestros miedos, querer entenderlos, no va a ser simple, ¿no? Entonces, tenemos este sistema fractal, dinámico, predictivo, y cuando digo predictivo es bien importante, voy a meterme en esa parte, ¿no? Voy a meterme más en la parte predictiva, más que en la parte de criticalidad. La parte de criticalidad es justamente un punto en donde un sistema cambia de fase, cambia de ser. Por ejemplo, más fácil es como el agua, ¿no? Líquida, y luego el agua gaseosa. Entonces hay un punto específico, ¿no? En cuestión de movimientos de moléculas, ¿no? Que es lo que rige la temperatura, ¿no? Entre más movimientos de moléculas, menor temperatura. Entonces, entre más rápido se muevan las moléculas de agua, va a llegar a un punto en donde van a cambiar su manera de conectarse, su manera de relacionarse entre sí las moléculas, y van a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, eso también, digamos, lo podemos hacer matemáticamente en el cerebro, y tenemos una bola de estados, ¿no? del cerebro, y en general el cerebro está siempre como tal, solamente utilizando inhibición y excitación. Excitación es mucho más común, ¿no? El 80-85% de las neuronas son excitatorias y nada más el 15-20% son inhibitorias. Pero hacen un excelente equilibrio para mantener
la función en un punto de criticalidad, ¿no? En un punto máximo para cambiar de fase rápidamente, para tener mucha capacidad de responder. Y lo hace de manera predictiva. Vamos a hablar de esa parte predictiva. Entonces, la parte predictiva es para hacer esto lo más económico posible, ¿no? Y aquí regresamos a Cajal, el gran Cajal. Cajal básicamente dijo planteó varias como tal hipótesis que después se hicieron teorías. O sea, teorías, acuérdense, en ciencia significa un conocimiento bastante bien claro. O sea, una teoría es un cuerpo como tal de información muy robusto, ¿no? Donde hay muchísima evidencia de que así es como funciona. Esa es la definición de teoría en ciencia. No es la misma definición que en el vulgo, ¿no? Entonces, para el vulgo, una teoría, o sea, para el pueblo general, ¿no? O sea, una teoría es una hipótesis, ¿no? En ciencia no. Hipótesis, es una pregunta, es una duda que tengo y la respondo con una teoría. ¿Estamos? Entonces, es bien importante saber eso, porque por alguna razón, de repente escucho grandes personajes no pudiendo distinguir estos dos conceptos. Entonces, esto básicamente, Cajal está diciendo lo mismo, está diciendo todo lo que está sucediendo en el cerebro es lo mismo que sucede en la biología. Está intentando hacer ese sistema lo más con lo menos. Esa es la regla de lo que llamamos la biología, es perezosa por naturaleza. Siempre va a intentar hacer lo menos, gastar lo menos de energía en todos los sentidos, materia y energía e información, en este caso cerebro, para conseguir lo máximo. Entonces, no hay manera como tal de irnos de eso, ¿no? O sea, eso es o sea, si no fuera así, literalmente moriría el bicho, ¿no? Entonces, esas reglas son reglas que si no impiden la vida, ¿no? Entonces, sí, la vida es huevona por definición, ¿no? Acéptenlo, ¿no? Acéptenlo, mas no lo abracen como si fuera su bandera, ¿verdad? Porque si no también van a llegar a otro punto de extremo y se van a morir. O se van a topar con gente que no es tanto y los va a atropellar, los va a aplastar de muchas maneras, ¿no? Muy bien, entonces, el cerebro hace todo esto, decíamos, regresando al proceso que justamente Daniel comentaba en la práctica anterior, con procesos electroquímicos, ¿no? Electromagnéticos químicos, ¿no? Con una base química casi todos, y esta parte eléctrica genera, ¿no? Estos cambios de iones, ¿no? Que tienen los iones, por definición, es una molécula con una carga eléctrica, ¿no? Entonces, ion significa que es una molécula que tiene una carga eléctrica. Y aquí la manera más fácil es que se acuerden de la tabla periódica, ¿no? De química de su secundaria y prepa, y se acuerdan que la tabla periódica, que ya ha crecido muchísimo, ya hay docenas de otras mugres que no tengo idea de qué jodidos son, pero se acuerdan que los primeros moléculas es hidrógeno y helio, ¿no? Que son las moléculas más simples. Hidrógeno, un solo protón en el núcleo, ¿no? Dando vueltas, ¿no? El helio, 2, ¿no? Es lo único que es. Entonces, ese numerito, ¿no? Que decía en la parte superior derecha, ¿no? Que decía 2 más, 1 más, menos 2, menos 1. Esa es la carga eléctrica de la molécula. Esa es lo que le interesa a la neurona. Ese es el bit informativo. Digamos que son como las palabras que utiliza para poder hablar y comunicarse con las demás. ¿Vamos? Y lo hace con ciertas reglas específicas. Decíamos que el sistema es increíblemente predictivo. Entonces, lo que hace el cerebro es aprende, ya nace con una bola de información, ¿no? No nacemos en tabula rasa, ¿no? Antes era muy común como hablar de, no, nacemos en blanco y nos llenamos de todas las estupideces, ¿no? Después de nacer. Es como, no, eso no sucede así. Entonces nacemos con muchísima información que literalmente viene de cientos de millones de años de evolución, ¿no? Ya naces con esa información que te permitió evolucionar hasta donde llegaste. Y después, en los primeros 3 años de vida, los famosos 1000 días, ¿no? Te vas a deshacer de la mitad o más de las neuronas, vas a fortalecer las que quedaron vivas, ¿no? Para que sea lo más eficaz, lo más adecuado, que te permita predecir. Entonces, en esos primeros años de vida, matas y aprendes predicciones para todo tu resto de la existencia. Esas predicciones van a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso predictivo a nivel de cortezas primarias, ¿no? Que están captando información desde afuera. Entonces, tú lo que estás viendo ahorita, me estás viendo ahorita hablar y moviéndome y lo que jodidos quieras, aunque no lo creas, todo lo que ya estás viendo ahí, tú antes, todas tus cortezas primarias predijeron lo que estás captando. Lo predijeron porque ya aprendió de hace mucho tiempo atrás, en los primeros años de vida, todas las posibilidades como tal y reglas geométricas en el espacio y tiempo. O sea, todas las reglas están ahí, son muy básicas. Todo lo que estás viendo son los mismos colores, las mismas formas, todo está ahí. Entonces,
lo que tiene que hacer nada más el cerebro es como predecir lo que está captando. Y de hecho, cuando es algo muy consistente, cuando no cambia, ¿no? Si yo me quedara quieto, ¿no? O pongo solamente un solo color en la pantalla, lo predices una vez, vuelves a captar que está la misma predicción, y llega un punto donde ya ni siquiera la parte que va hacia afuera está activa, solamente está activa lo de adentro. Entonces, quítalo de afuera y tú sigues viendo el color rojo. Entonces, esa experiencia de sigo viendo, ¿no? Algo que ya quité, ¿no? de mi sistema como tal sensorial, es porque desde adentro lo sigo prediciendo, que es lo que siempre hago, siempre estamos prediciendo, y eso hace que sea muy rápido nuestro proceso de captación de información y muy económica. Entonces, es eficaz en tiempo y en energía. No tengo que estar cada vez que veo algo aprendiendo eso para poder captarlo. Ya está dentro de mí. ¿Estamos? Entonces, son predicciones consistentes que estamos haciendo a nivel sensoperceptual, a nivel, por ejemplo, interoceptivo, hacia adentro. El cerebro está captando todo lo del cuerpo, pero está regulando todo lo del cuerpo. Todo, ¿no? Está regulando todo. Temperatura, cuánta energía consumes, ritmo cardíaco y respiratorio, todo. Entonces, el cuerpo es literalmente como el caparazón del cerebro. El sistema nervioso consiguió un cuerpo para defenderse y poder crecer. Pero digamos, somos moluscos con un cuerpo afuera, ¿no? O sea, como un esqueleto. Algunos son moluscos sin sistema nervioso y otros con sistema nervioso. Entonces, la predicción es afuera, le llamamos sensopercepción. La predicción de la información interna, interoceptiva, le llamamos emoción. Y la predicción de estas dos predicciones, la predicción interna de la información cerebral, le llamamos metacognición o autoconciencia. ¿Sí? O sea, este proceso de autopercepción. Muy bien, esto se lo recomiendo porque es del buen Georgi Bouchaki. Bouchaki es uno de esos grandes del campo. Tiene un muy buen libro que salió creo que el año pasado o antepasado, que se llama Brain Inside Out. El cerebro de adentro afuera. Una cosa por el estilo. No, así debe ser en español, porque no lo leí en español, pero debe ser algo parecido ahí. Entonces, la idea es que tenemos esta bola de diferentes como tal fluctuaciones, oscilaciones eléctricas que están constantemente en comunicación y en correlación entre ellas en los diferentes lugares. Entonces tienen que imaginarse el cerebro como este proceso escalar, ¿no? Oscilatorio, ¿no? Donde diferentes niveles como tal del encéfalo y después de todo el cuerpo está integrando como tal información desde el punto de vista eléctrico, haciendo predicciones, ¿no? Con información que ya tiene previamente. Entonces, por conclusión, el cerebro es un sistema informacional, dinámico, complejo. Su función es controlar el cuerpo, todas las funciones del cuerpo, desde el crecimiento hasta el movimiento más simple, para manipular el ambiente y poder adaptarse y seguir vivo, ¿no? Y esto lo hace generando mapas o representaciones neuronales predictivos, que están prediciendo información a diferentes niveles, senso perceptual, interocepción, emoción y metaconciencia o autoconciencia. Ahora sí, yo ya acabé.